Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Londres y murió el 23 de septiembre de 1939. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Sigmund nos hablaba de 5 teorías, las más importantes para él, que fue el principio del placer, la pulsión, la represión, lo inconsciente y el complejo de Edipo. El principio del placer nos habla de que es el funcionamiento mental donde el conjunto de la actividad psíquica tiene por finalizar evitar el displacer y procurar el placer. La pulsión. Según Freud, la pulsión es una fuerza somática o una energía psíquica que se considera consistente en un empuje que hace tender al organismo hacia un fin. La represión es el rechazo de experiencias, pensamientos y deseos que consideramos dolorosos o vergonzosos. Como dice Freud, es la renuncia a la satisfacción pulsional. Lo inconsciente es todo contenido mental que no se encuentra en la conciencia. Y el complejo de Edipo es expresión del deseo sexual o amoroso del niño hacia los padres. En 1882 en Viena, un destacado médico vienés, el Dr. Joseph Breuer, atendía un caso que a la larga condujo a una teoría de la neurosis histérica, un método de tratamiento psicológico y el germen de una teoría integral de la personalidad y la psicoterapia que habría de tener un gran impacto en nuestra forma de pensar en la naturaleza humana. Este caso fue el de la señorita Berta, quien se llamó Anna O en los trabajos posteriores de Breuer y Freud. Su trastorno incluía parálisis de las extremidades y problemas de la visión, ninguno de los cuales tenía una base física aparente. Breuer diagnosticó el conjunto de síntomas de Berta como un caso de neurosis histérica. Aunque hace mucho se había reconocido a la neurosis histérica como un trastorno, hasta ese momento no se entendía con precisión sus causas. La dolencia recibió su nombre de la palabra griega útero, los cuales los antiguos griegos creían que la histeria era solo para mujeres porque se pensaba que en la enfermedad era el resultado de lo que llamaban el útero errante. Se suponía que este era responsable de un conjunto de síntomas en diversas partes del cuerpo, como la parálisis temporal de las extremidades o la disfunción de los órganos sensoriales. Ahora conocemos la histeria como una clase de neurosis que ofrece cuadros clínicos muy variados. Las dos formas de sintomatología mejor aislados son la histeria de conversión, en la cual el conflicto psíquico se simboliza en diversos síntomas corporales como las crisis emocionales, o las duraderas como la anestesia y parálisis. Y la histeria de angustia se halla fijada de forma más o menos estable a un determinado objeto exterior como lo son las fobias. Esta es una enfermedad de etiología psíquica en la cual los deseos inconscientes de naturaleza sexual en la infancia habían llevado a la formación de fantasías que, al ser inconciliables con los procesos lógicos con los que éste funciona, producían distintas formaciones patológicas en los cuales predominaban la conversión de síntomas somáticas. Freud, un médico en capacitación en la Universidad de Viena, recibió la amistad y orientación del Dr. Joseph Breuer, quien era mayor y más experimentado. En 1882, poco después de que Breuer había terminado el tratamiento de Berta, Freud escuchó los fascinantes detalles de este importante caso y tenía gran interés. En repetidas ocasiones le pidió a Breuer que le contara los detalles de la historia. No es fácil determinar cuánto contribuyó Sigmund Freud a esta interpretación de los síntomas histéricos, ya que Freud siempre fue generoso al dar a Breuer la mayor parte del crédito de la teoría inicial de la histeria que propusieron en sus publicaciones conjuntas, como la Comunicación Preliminar de 1893 y la Monografía Completa de Estudios sobre la Histeria de 1895. Freud empezó a ocuparse en una serie de estudios que, además de su trabajo clínico, implicaban viajes a Francia y contacto directo con figuras importantes que exploraban la naturaleza de la hipnosis y su relación con el desarrollo y la cura de la sintomatología histérica. La confianza inicial de Freud en la técnica de la hipnosis, que es un complemento necesario para la catarsis, tuvo otras raíces, además del tratamiento exitoso de Berta por parte de Breuer, quien también lo realizó.
En 1885, Freud obtuvo una beca de viaje para asistir a las conferencias y demostraciones del famoso neuropatólogo Martin Charcot en París. Él investigó los síntomas y causas de la histeria. En repetidas ocasiones demostró que las conductas asociadas con la enfermedad podían eliminarse temporalmente y luego restablecerse bajo hipnosis ante la sugestión del médico. También había demostrado que los síntomas histéricos son análogos a la comprensión histérica de cualquier trastorno físico. Por ejemplo, el paciente que hace poco estuvo involucrado en un espantoso accidente, pero que salió ileso, pero aún así podía exhibir todos los síntomas que éste se espera tener. Por ejemplo, podía presentar anestesia del guante, que es un trastorno como si toda la parte de la mano que entra en un guante imaginario estuviera anestesiada o sin sensación. Charcot creía que para que se desarrollasen los trastornos histéricos también se requería ser susceptible a los trances hipnóticos. Dicha susceptibilidad era la condición biológica necesaria para el surgimiento de la sintomatología histérica. Mientras tanto, en otra parte de Francia, dos médicos daban una opinión totalmente opuesta a la teoría de Charcot sobre la estrecha relación de la hipnosis y la histeria. Ellos afirmaban que no por fuerza existía dicha relación y que los estados hipnóticos por sí mismos no podían ser la causa biológica del trastorno histérico. Estos eran Liebeault y Bellarmine. La rivalidad entre Charcot y Bellarmine se relacionaba con la naturaleza de la hipnosis. Charcot creía que la hipnosis requería un estado mental anormal y único de trance, mientras que Bellarmine pensaba que la hipnosis era resultado de la disposición de un sujeto en un estado ordinario de conciencia para ser influido por las sugestiones hipnóticas. Al final, para 1889, Freud encontró que coincidía con la postura de Bellarmine de que la hipnosis era el resultado del poder de sugestión. No obstante, Freud encontró que no todos los pacientes podían ser hipnotizados, aunque la inducción del trance no era necesaria, tal como lo creía Bellarmine. Algunas personas no aceptaban o no podían aceptar la sugestión del hipnotista, y por lo tanto eran resistentes a la hipnosis. La primera paciente con la que Freud empleó el método catártico también fue quien proporcionó el primer indicio para el descubrimiento de una nueva técnica que conducía a la terapia, la asociación libre. Este indicio adquirió gran importancia en los años posteriores cuando Freud tuvo problemas con el método hipnótico. Esta paciente era la señora Emmy Boyne, que en realidad era Fanny Swell-Ward Moser. A pesar de las sugerencias hipnóticas de Freud, la señora Emmy seguía recordando experiencias atemorizantes con animales y alucinaciones aterradoras relacionadas con ellos. Ella había reportado intensos dolores de estómago y Freud advirtió que estos reportes coincidían con cada nuevo terror hacia los animales. Le preguntó bajo hipnosis sobre el posible origen de los dolores estomacales, pero ella parecía cuestionar y continuar el examen de cada síntoma con tanta precisión. La respuesta que proporcionó más bien fue que no lo sabía. Le pedía que lo recordara al día siguiente. Luego dijo en un tono debidamente gruñón que yo no debía seguir preguntándole de dónde venía esto y aquello, según Freud, sino que tenía que dejarla decir lo que tenía que decir. Este comentario brusco fue que hizo que en términos más concretos Freud le daría más control en el manejo de su paciente. Esto permitiría que sus sentimientos y esfuerzos dirigieran el flujo y contenido de una conversación terapéutica. Por lo tanto, Freud pasó de la hipnosis, donde el médico lo dirige todo, a la técnica de presión o concentración y con el tiempo a la asociación libre. Cada paso dependía cada vez más de la autonomía del paciente. Para Freud, un neurótico es aquel que sufre de reminiscencias, pero estos recuerdos no están disponibles a la conciencia del paciente y el trabajo consiste en devolver ese recuerdo con el afecto ligado a la conciencia del paciente, en lo que él llamaba la segunda conciencia. A Freud le preocupaba la reaparición de los síntomas de la señora Emmy después de una remisión temporal para explicar el retorno de algunos síntomas, a pesar de la sugestión hipnótica masiva para eliminarlos. Freud encontró necesario plantear la hipótesis de que no se había alcanzado las causas fundamentales del síntoma
y descubrió que tales síntomas estaban sobredeterminados por la contribución de causas múltiples y cadenas complejas de experiencias. Por tanto, a menudo se requería una exploración más profunda. Una segunda paciente, la señorita Ilona, proporcionó la ocasión para que Freud incorporara un segundo indicio al proceso de desarrollo de la asociación libre, el método primordial del psicoanálisis. Freud recordaba que Bermain había demostrado en la clínica que después de la hipnosis un paciente podía recordar de manera deliberada sus experiencias hipnóticas previas si había recibido una presión autoritaria para hacerlo. Este fue el prototipo que Freud desarrolló, la técnica de presión o concentración, usando la presión de la mano hacia Ilona. Freud descubrió mediante el uso de esta técnica de presión o concentración que los procesos de pensamiento eran dirigidos por la resistencia activa a ideas inaceptables. Lo irónico es que solo se pudo descubrir la importancia, causa y dirección del proceso de resistencia cuando se perdió la hipnosis como herramienta terapéutica. Como el paciente en el estado hipnótico se ve en gran medida liberado de la habitación activa de impulsos a ideas inaceptables, no podía discernir la naturaleza defensiva de este olvido en el estado consciente. Para Freud, la meta de la psicoterapia se convirtió en el examen e interpretación de la resistencia del paciente en un intento por habilitarlo para manejar los conflictos que se habían encononado sin poder obtener una verdadera solución por la protección de las defensas. Freud descubrió que los síntomas histéricos eran una forma de defensa psicológica contra las ideas y deseos amenazadores. Los síntomas de la neurosis eran reemplazados simbólicos y asociados con el dolor de los conflictos olvidados y no resueltos. La represión es un tipo de amnesia motivada por ciertos impulsos, ideas o acontecimientos. Resistirse al recuerdo es evidencia de olvido o represión motivada. No se reprime cualquier pensamiento desagradable o memoria dolorosa. Solo las memorias, pensamientos e ideas de que de alguna manera están conectadas con impulsos o deseos inaceptables para los estándares éticos conscientes del individuo son capaces de causar la intensa angustia que se requiere para desencadenar la represión. La represión se caracteriza por la naturaleza inconsciente y automática del olvido. Cuando la represión opera, el individuo no tiene conciencia de que evita ciertos pensamientos o impulsos. Es como olvidarse de lo que has olvidado y por lo tanto o de por qué exactamente lo has olvidado. Otra forma de pensar en la represión es que el olvido de alguna manera se anticipa a la conciencia y se manifiesta del propio pensamiento o impulso. Por otro lado está la supresión, que implica la evitación consciente de ciertas ideas en que el individuo tiene plena conciencia de que se niega a albergarlas. Esta es una forma de distinguir la represión y la supresión. Una persona que no tiene conciencia no sabe qué contenido se está reprimiendo, pero está consciente de aquello que suprime. En este caso también podemos mencionar los mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son formas inconscientes de actuar, de pensar para protegernos o defendernos de pensamientos, deseos y emociones que son demasiado amenazantes para nuestra integridad. Es decir, que esos mecanismos se encargan de disfrazar aquello que es demasiado difícil de aceptar para convertirlo en algo un poco más tolerable para nuestra mente. Estas estrategias inconscientes pueden ser adaptativas, especialmente a corto plazo, para manejar situaciones demasiado traumáticas y estresantes. Sin embargo, cuando se vuelven un hábito prolongado en el tiempo, un adulto no es capaz de afrontar la realidad, sino que recurre a estos mecanismos. El primero de ellos es la represión. Este hace referencia a la acción de rechazar recuerdos, pensamientos, ideas y deseos de nuestra conciencia. Es el primero que suele ocurrir. Como consecuencia, estos elementos terminan almacenados en nuestro inconsciente, es decir, que no desaparecen del todo. Este mecanismo crea en nosotros una ilusión de que nos hemos olvidado del contenido molesto. Los contenidos reprimidos se manifiestan en lenguaje no verbal o en cuerpo, que son movimientos, posturas, miradas, etc. Y no es tan fácil deshacernos de ellos.
nos hacen o se hacen ver como fantasmas que nos persiguen y pueden llegar a molestar muchas áreas de nuestra vida. La negación. Este es el acto de negarse a aceptar la realidad o algún suceso. La persona actúa como si no tuviera un problema o como si una vivencia dolorosa no hubiera ocurrido nunca. Este se considera uno de los mecanismos de defensa más primitivos porque es muy característico de la etapa de desarrollo de la niñez temprana. Algunas personas utilizan esta estrategia en su vida cotidiana cuando no quieren hacer frente a un sentimiento que les provoca demasiado dolor. El tercero está la disociación. Existen diferentes grados en los cuales el más benigno puede ser uno cuando uno está muy aburrido, por ejemplo. Uno está ahí físicamente, pero sus pensamientos están en otro lugar. Otras veces las personas tienen la sensación de no ser ellas mismas y de haber desarrollado dos o varias identidades que no son congruentes entre sí. En situaciones más graves, es una manera de desconectarse de una experiencia actual que se vive como intolerable. Por ejemplo, puede ocurrir durante una violación. Se produce un bloqueo de afecto y la persona tiene la impresión de estar separada de su cuerpo o de que la realidad está alterada. Cuando se utiliza este mecanismo, con frecuencia la persona desarrolla una visión discontinua de sí misma o del tiempo. La racionalización. Este mecanismo es muy común entre la gente. Hace referencia al uso de explicaciones racionales para tapar inseguridades o comportamientos de los que uno no se siente orgulloso. A menudo se atribuye la culpa a otra persona o a las circunstancias para no tener que revelar partes de sí mismo que podrían llegar a un autocuestionamiento. Por ejemplo, se puede imaginar una copia durante un examen. Eh, para diluir la responsabilidad se podría decir algo como: de todas maneras todos estaban copiando. O se llega tarde a una cita y en vez de reconocer que salimos muy tarde, se puede echar la culpa al tráfico o es que iba muy lento. A veces también se utiliza este mecanismo para autoconvencernos de que en realidad no deseamos aquello eh, y que pues se ha llegado a convertir en una excusa falsa pero plausible y que encaja con la situación. La proyección. Este tiene que ver como con proyectar o colocar en otra persona lo que somos incapaces de asumir como propio porque entra en conflicto con la idea que tenemos de nosotros mismos. Este mecanismo se caracteriza por una reacción emocional de rechazo hacia otra persona que es injustificada y suele manifestarse en forma de crítica. Puede ocurrir que, primero, esa persona se permite actuar o ser de manera que nosotros no nos permitimos actuar, o dos, que nos recuerda a una persona con la que existe un conflicto. También puede generarse un tercero, que en realidad envidiamos alguna característica o aspecto de la vida de esa persona, pero preferimos buscarle un defecto que reconocer esa emoción entre nosotros. El desplazamiento. Con este mecanismo descargamos nuestro enfado o frustraciones eh, con un individuo en una persona u objeto que en un principio no tiene nada que ver con él. Generalmente sentimos la necesidad de desviar nuestros impulsos cuando la persona que ha originado esos sentimientos es una figura de autoridad o alguien con la que nos hemos sentido o no hemos sentido confianza para expresar libremente nuestro descontento. Por ejemplo, dar un portazo en vez de agredir físicamente a alguien o enfadarse con su esposo después de hacer un intercambio desagradable con los jefes. Esos pueden ser algunos ejemplos. Y por último, la formación reactiva. Este mecanismo convierte pensamientos, emociones e impulsos indeseables en su opuesto para aliviar la ansiedad que provoca. Por ejemplo, imaginemos que se siente una fuerte atracción hacia alguien, pero se sabe que esa persona no te conviene. Como no se quiere admitir estos sentimientos, puede llegar a decir o a expresar lo contrario de lo que siente, de forma que el deseo termina por transformarse en un aparente odio.
Otro ejemplo puede ser que está enfadada cuando en realidad no lo está, o tratar de esconder ciertos prejuicios hacia una determinada raza, eh, etnia o cultura, mostrando exageradamente un favor a esa etnia o cultura, hasta tal punto puede terminar que puede llegar a sonar un poco falso. En 1980, Sigmund Freud propuso la teoría de la seducción, que se basaba en la teoría de que el niño reprimía un abuso sexual en edad temprana, que eran las condiciones previas que se daban para los síntomas histéricos u obsesivos, donde se dio cuenta que no podía ser posible, ya que se veía que era a nivel mundial y que era algo masivo. Era imposible que pudiera pasar que todas las personas lo tuvieran. También empezó a dudar de sí mismo y le envió una carta a uno de sus colegas donde decía que ya no sabía qué creer porque ni siquiera podía creer en lo que él mismo pensaba. Veía que él no podía confiar en sus padres, ya que creía que él también había sido parte del abuso sexual. Se dio cuenta que a raíz de eso no podía ser real esta situación y que eran solo invenciones de la mente de las personas. Sigmund Freud luego propone la etapa del desarrollo psicosexual, que es donde el niño atraviesa distintas etapas vinculadas al líbido o a las inclinaciones sexuales a distintas fijaciones. Según este, la dividió en 5 etapas: la oral, anal, fálica, de latencia y genital. La oral viene desde que nace hasta el primer año, que es la necesidad de succionar y morder. Es decir, es cuando el niño empieza a succionar del pecho de la mamá, o cuando empieza a succionar su propio dedo o cualquier objeto que uno le da para satisfacer esta necesidad. La segunda etapa es la anal. Es donde el niño empieza a controlar sus esfínteres o aprende a ir al baño, dando la satisfacción al niño y dándole una sensación de logro e independencia de sus padres. Esta se da del primer año a los 3 años. Luego viene la tercera etapa, que es la fálica, que es de los 3 a los 6 años, que es donde el líbido se centra en los genitales, donde el niño descubre las diferencias entre hombre y mujer, se da cuenta que su cuerpo es totalmente distinto al de su madre, o que el cuerpo de su padre es totalmente distinto al cuerpo de su madre. En esta etapa se da el complejo de Edipo y Electra. El complejo de Edipo es cuando el niño empieza a tener ese recelo por su padre, o la niña el recelo por su madre en el caso de Electra. La cuarta etapa es la etapa de latencia, donde viene de los 6 a los 12 años. El líbido es suprimido temporalmente y es una etapa donde el niño empieza a desarrollar sus habilidades sociales, empieza a acercarse más a las personas. La quinta etapa es la genital, y ya es la última, donde inicia desde los 12 años y sigue durante toda la vida de la persona. Ya es donde se desarrolla el interés hacia el sexo y las relaciones sexuales, ya donde empieza a experimentar y a reconocer mucho más su cuerpo y el de otras personas, sean de su mismo género u otras. Luego propone la teoría del ello, el yo, del superyo, donde el ello es la parte profunda, primitiva, desorganizada e innata de la personalidad. Se presenta en el inconsciente, representando los impulsos, necesidades y deseos elementales y primitivos del ser humano. Es decir, el ello viene desde el momento en que nacemos y se va desarrollando a través del tiempo. Luego viene el yo, que es el que cumple de manera realista los deseos y demandas del ello, y a la vez concilia las exigencias del superyo. El yo se reconoce las acciones que se realiza, elige el camino a seguir, poniendo todo en una balanza y dando lo mejor para que la persona lleve un equilibrio en su vida. El superyo representa los pensamientos morales y éticos adquiridos y aprendidos por la cultura. Vienen en 2 subsistemas: la consistencia moral, que es la capacidad
de autorregulación y las críticas y reproches de los demás, poniendo también en el inconsciente, pero es la contraparte del ello. Luchan mutuamente sobre sus ideales y sobre lo que piensa cada persona, y el yo siempre va a ser el que los va a equilibrar y va a estar en la mitad, dando un equilibrio entre ellos dos. El yo es el único que está en el consciente.